amigos, a ver, recuerde, tengo información importante para usted, que si necesita vender un inmueble o terreno, MAC es tu solución. MAC vende. MAC tiene 35 años de trayectoria inigualada en ventas. MAC vende tu inmueble residencial, comercial o industrial. MAC te brinda un alto nivel de asesoría para que concretes su venta. MAC vende. Contáctanos hoy, entra a www.mac.com.p, llámanos al 242-5625 o escríbenos al WhatsApp 980-020-078 y también al 980-020-079. MAC vende. MAC Soluciones Inmobiliarias. A esta hora de la mañana tenemos a Nidia Vilches. Ella es ex candidata presidencial por el partido Aprisa, pero además funcionaria pública con muchísima trayectoria. Ella, por supuesto, continúa realizando un trabajo político en las filas del partido aprista peruano. Bienvenida a PBO, Nidia. Yuri, buenos días. Muchas gracias por esa invitación. A tus órdenes. En las últimas semanas hemos conocido de adhesiones, de respaldos que tienen, por supuesto, un impacto en la ciudadanía. Una importante adhesión para Keiko Fujimori, la del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, y para Pedro Castillo de la agrupación Nuevo Perú, en alianza con Juntos por el Perú, que lidera Verónica Mendoza. Otros partidos, mal llamados tradicionales, porque creo yo son instituciones que tienen muchísimos años y deben ser respetadas como tal, esperan un plenario para que todos sus militantes tomen una decisión. ¿Cuál es la posición del partido aprista peruano? Judy, el 2 de mayo el partido aprista ha tenido un plenario nacional y se ha debatido la posición respecto a la segunda vuelta en las elecciones generales del 2021. Tenemos posiciones diversas, de uno u otro, a favor de uno u otro candidato o de una tercera propuesta también. Por ello, el partido ha publicado una posición. Nosotros hemos cumplido recién 97 años, recientemente el 7 de mayo hemos cumplido 97 años de vida institucional que ahí a la Torre ha fundado la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y en nuestros años de militancia, y nuestro fundador combatió directamente al comunismo en el Perú. De tal manera, nuestra posición, y el APRA ha definido por quién no votar. Y en ese por quién no votar, también se ha podido esclarecer quién es el señor Pedro Castillo, que representa el Partido Perú Libre en la región Junín, desde donde nace, y ahora en una apuesta como partido político a nivel nacional. De tal manera, en ese mismo concepto, Perú Libre instaló en la región Junín un gobierno de odio, ejerciendo el poder desde un gobierno regional del centro del Perú, con un gobierno de odio para con sus provincias y la propia población organizada. De tal manera que con ello hemos podido también visualizar cuáles han sido esas acciones de odio en el Valle del Mantaro. Y no dudo que pueda instalar lo mismo en el gobierno nacional si fueran ellos gobierno. El señor Cerrón, que es el dueño del Partido Perú Libre, él no puede ser funcionario público. Cuando lo han entrevistado y ha dicho a qué se va a dedicar él o qué función ocupa, él ha dicho que se va a dedicar solo al plan de gobierno. Indudablemente, él tiene una sentencia por corrupción y también ha sido inhabilitado por inasistencias a su centro de labores. En E-Salud. Lo han retirado en E-Salud y está inhabilitado por 5 años. De tal manera, de ganar Perú Libre, también estaría él inhabilitado a ejercer función pública. Y ratificamos, el señor Vladimir Cerrón será quien ejerza la presidencia de la República tras de el señor Pedro Castillo. Y permítanme una opinión de parte de Pedro Castillo. Ha hecho una muy buena labor a nivel nacional en su condición de dirigente del SUTEP. Creo que congregado y ha sido su comando de campaña, han sido todas sus bases del SUTEP a nivel nacional. Y creo que este mismo resultado ha sido una sorpresa para el propio Vladimir Cerrón, que en la primera vuelta abandonó a Pedro Castillo a su suerte para que pueda garantizarle solo que tengan una bancada en el Congreso de la República. Ahora que han pasado a la segunda vuelta,
Vladimir Cerrón es el que hace los tratos, los acuerdos con los otros partidos políticos, como lo ha declarado el secretario general de Nuevo Perú, que representa la señora Verónica Mendoza, que han hablado con Cerrón. Uh-huh. Qué importante anotación hace, señora Vilches, porque efectivamente la primera vuelta no veíamos y escuchábamos tanto a Vladimir Cerrón. De hecho, la atención estaba centrada en otros candidatos al sillón presidencial también, pero es cierto, Vladimir Cerrón no estaba presente o tan presente durante la primera vuelta y hoy reclama, al parecer, un derecho que considera tener o tiene dentro de Perú Libre, porque recordemos, el clan Cerrón maneja Perú Libre a través de no solo el financiamiento, sino también de sus principales actores dentro de este partido. Me parece sumamente importante esta anotación. Cuando hablamos de Vladimir Cerrón, hablamos de Perú Libre, y cuando hablamos de Perú Libre, hablamos de Cerrón. Uh-huh. La condición del profesor Pedro Castillo, considero, es de un invitado en Perú Libre. Uh-huh. No olvidemos que él se inscribe en septiembre del año pasado. El Congreso de la República disminuyó a 6 meses. En la ley dice 1 año de militancia los que van a ser candidatos a la presidencia de la República. Disminuyeron a 6. Y en esos 6 meses se inscribió el señor Pedro Castillo porque no permiten invitados en fórmula presidencial. Entonces, él le salva el pellejo a Vladimir Cerrón porque él no podía ser candidato como fue el 2016. Asume la candidatura y luego arma la plancha presidencial, uh-huh, donde él se incluye y lo excluyen. Se la jugó, pero lo excluyen. Uh-huh. De tal manera que el señor Pedro Castillo es un invitado en Perú Libre. Bueno, y lo dijo además Dina Boluarte, ¿no? El candidato natural de Perú Libre era Vladimir Cerrón y ella califica de injusta incluso la sentencia dictada en contra de Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Claro, injusto debe ser cuando en función pública uno aprueba vía adenda el pago de 840,000 soles por una obra que no sustentaba en la provincia de Yauri y La Oroya. Y lo hizo a sola firma, sabiendo uh-huh, que eso no... A ver, cuando se trata de adendas, tienen que coordinarlo con la Contraloría, previa autorización de la Contraloría. No le interesó, como muchas cosas en el Estado, a él no le interesa y ejerce el poder uh-huh, dictatorialmente, y lo hemos vivido y sufrido en Junín. Ahora, a Pedro Castillo le cuesta deslindar, ¿no? Él ha señalado que él es el único vocero del partido y que solo sus palabras tienen validez. Sin embargo, Vladimir Cerrón continúa tuiteando, despachándose, habla sin temor a lo que ha señalado el propio Pedro Castillo. ¿Es un deslinde para las cámaras? ¿Es un deslinde real o simple y sencillamente no puede controlar lo que pasa en el partido? ¿O es para las cámaras? No hay deslinde, porque el señor Vladimir Cerrón sigue negociando los acuerdos con aquellos que harán o votarán o respaldarán la posición de Perú Libre. Ya no de Pedro Castillo, sino de Perú Libre, porque en la negociación está el dueño de ese partido. Y si, a ver, en un escenario, en política todo es posible. Si en un escenario se animara el señor Pedro Castillo a hacer un deslinde con el dueño de Perú Libre, lo que vamos a tener es lo siguiente: los 37 parlamentarios, de los 37 me parece que son solo 2 afines al señor Pedro Castillo. 35 de ellos son totalmente construidos y armados y comprometidos por Vladimir Cerrón, encabezado por su hermano, que hará la posición contraria a Pedro Castillo. Entonces estaríamos en un escenario que gane Pedro Castillo, deslindando frontalmente con Cerrón, expulsándolo de Perú Libre, que ni siquiera se puede hacer porque la personería del partido Perú Libre es de manejo de Vladimir Cerrón. Uh-huh, uh-huh. De tal manera, si él ganara las elecciones, estaría en una suerte y modelo como estuvo Vizcarra, ya, solito ahí. Pero desde el Parlamento tendría los 37 parlamentarios de Perú Libre, dirigido por Vladimir Cerrón, representado por su hermano Waldir, desde el Congreso de la República, haciendo una posición de destrucción. Uh-huh. No olvidemos que la afinidad o la formación política de algunos de ellos, ya evidenciados, también nos hace ver que hoy, con los votos de la población peruana, ya están en un poder del Estado aquellos que tienen posiciones extremistas en el país y que
tenido y cobrado muchas vidas en el Perú. Y amenazando además instituciones sumamente importantes para nuestro sistema democrático. No es nuevo en el lenguaje de Vladimir Cerrón amenazar, cerrar, golpear, no es nuevo. Eso nosotros lo hemos vivido permanentemente en la región Junín desde que existe Perú Libre el año 2010, que se inscribe, postula y gana las elecciones. Eso no es nuevo. Lo que está haciendo es ahora hacerlo a nivel nacional, y lo que yo no entiendo, por ejemplo, anuncia el candidato que no sirve para nada la Defensoría del Pueblo y se tira tanta plata, y ayer fue a visitar a la Defensoría del Pueblo. Yo no entiendo si es coherente con su posición o simplemente desea blanquear su posición para poder ganar algunos votos. No lo entiendo. Hoy la población peruana nos ha puesto ante dos candidatos. Y estos dos candidatos, nosotros hemos sustentado cuál es nuestra posición contra Pedro Castillo y Perú Libre. También sustentamos nuestra posición para con Fuerza Popular, que en el gobierno del señor Fujimori combatimos, desde las calles combatimos. Hoy es otro escenario, hoy han pasado muchos años y consideramos también en esta segunda vuelta, los apristas vamos a ejercer nuestro derecho democrático de elegir. Y personalmente, como el partido aprista ha dejado en libertad a sus militantes a poder ejercer la voluntad de apoyar a uno u otro candidato o la posición que ellos tengan en lo personal, haciendo esta puntualización, nosotros en lo personal otorgaré la confianza a la señora Keiko Fujimori en la siguiente reflexión. En este proceso electoral nos inscribimos 3 mujeres representando a 3 partidos políticos postulando a la presidencia de la República. Y en el sustento de las 3, en algún momento, y en lo personal he dicho, es momento que una mujer pueda conducir los destinos del Perú. Al Bicentenario, permitamos que una mujer dirija los destinos del país, ya que 200 años nos han dirigido hombres. De tal manera, eso lo he dicho como candidata y lo sustento ahora. Es la posibilidad y será esa mi apuesta. Contra un gobierno de odio y la posibilidad de que una mujer pueda dirigir los destinos del Perú. El partido no tiene ningún pacto o alianza y antepone cualquier motivación personal, dice además el pronunciamiento del Partido Aprista Peruano. Y yo le consultaba ayer al señor Luis Iberico de Alianza para el Progreso si se ha conversado sobre un trabajo multipartidario, y yo no le llamo repartija. Lamentablemente, cuando se habla de un gabinete multipartidario, algunos críticos o quienes no han logrado obtener una curul o poder político dicen, repartija. Yo no lo veo así. Yo creo que es importante que se formen alianzas, que las bancadas y partidos trabajen juntos. El Partido Aprista Peruano estaría dispuesto, no digamos como congresistas y funcionarios, porque no han participado lamentablemente en este proceso, pero sí con importantes cuadros que hemos visto participar en anteriores gestiones en el gobierno del próximo presidente o presidenta de la República. Nosotros debemos resolver nuestra organización interna primero. Segundo, nuestra apuesta es que el país necesita un gobierno de unidad. Y en esa unidad pueda convocar a distintas corrientes políticas, por supuesto que sí. Mirando a quienes tienen hoy representación en el Congreso de la República y a quienes como técnicos y políticos podrían contribuir. En este caso, haría mal el APRA en aceptar alguna función o encargo público. Primero debemos resolver nuestros temas internos. Eso es uno. Segundo, no hay capacidad de endoce de ningún partido político ni de persona alguna. No hay capacidad de endoce. Yo no puedo aceptar que el candidato a quien le di mi voto en la primera vuelta, en la segunda vuelta me diga, yo voy a votar por tal persona y yo tenga que hacer lo que él diga. No hay capacidad de endoce. Lo que necesitamos mirar es la unidad que necesita el país, una unidad nacional. Después de la segunda vuelta, después, mirando los resultados, vamos a tener una desazón y un país totalmente partido y quebrado. Pero recordemos que estamos saliendo de una crisis profunda, política, social, económica, y que muchas familias claman porque les solucionemos sus problemas. Y aquí tiene que afianzar una política social
fundamentalmente, y que llegue a las familias, no los benditos bonos que se dieron y hasta en la lista estaban alcaldes provinciales, como para que reciban los primeros bonos que sacó en su gobierno el señor Vizcarra, o las canastas que tuvieron un sobreprecio al comprar vía las municipalidades, o las compras en sobreprecio. Eso es un robo, que mucha gente clama solamente con la oportunidad de un puesto de trabajo, para llevar los recursos a su familia o para atender al familiar que se encuentra enfermo. Eso debemos leer, eso debemos entender, que es lo que da el día a día en la calle. Las personas lo gritan porque necesitan resolver ese problema. Voy a hablar sobre algunas propuestas de Keiko Fujimori, porque a Pedro Castillo no lo hemos escuchado, por eso no voy a mencionar las propuestas del señor Castillo. Keiko Fujimori habla de mantener algunas políticas públicas como Agua para Todos o Pensión 65 y algunas otras que me han resultado interesantes. Usted, Nidia Vilches, además tiene una trayectoria en la función pública larga y conocida. ¿Qué opina sobre mantener y mejorar las políticas públicas respecto a las propuestas de la señora Keiko? Me voy a referir a 3 de los que tú has mencionado, 2 de las que he mencionado, y voy a incorporar la del canon. Primero, Pensión 65 fue creado en el gobierno del presidente Alan García, lleva la firma de Alan García y lleva mi firma. Fue creado con el nombre de Gratitud. Incorporamos a familias de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y de Lima, porque la población adulta mayor está creciendo ya hace más de 10 años, va incrementando esta población adulta mayor. Nació como Gratitud y el señor Ollanta Humala llegó el año 2011, 2012 le cambió de nombre a Pensión 65. Estoy de acuerdo con que se duplique el monto que reciben las personas adultas mayores. Los que no han contribuido para una pensión la pasan súper mal, en el abandono hasta de sus propias familias en las zonas rurales y aquí también en Lima. Los vemos a muchos de ellos mendigando. ¿Mendigando qué? Amor, cariño, alimentos y medicinas. No es mucho lo que pueden recibir ahora, 400 o 500 soles. No es mucho, pero servirá para que puedan sus últimos años de vida tener atención de salud. El llevar una contribución a su hogar los hace importantes. Muchos de ellos actualmente, algunos han aprovechado de esa pensión 65 que reciben sus padres y se los han gastado. Por eso que tiene que haber un monitoreo del mismo programa, visitando permanentemente a los beneficiarios de este programa muy importante para darle calidad de vida a nuestros adultos mayores que nos lo dieron todo. Agua para Todos, programa estrella del presidente Alan García, que el año 2006, iniciando su gobierno, dio la política de un shock de inversiones en Agua para Todos. Estamos de acuerdo, apoyamos esa propuesta porque Agua para Todos va de la mano con titulación y las personas hoy en el contexto de pandemia siguen recibiendo agua en sus bidones y es un foco contagioso. Ahí están abandonadas muchas familias. Pusimos nosotros a más de 3 millones de peruanos y peruanas por primera vez con agua en sus domicilios. Esa meta que se está planteando Fuerza Popular, apoyamos porque es parte de mejorar la calidad de vida de las familias. Y la distribución del canon. Qué interesante propuesta. No sé si recoge de la nuestra porque hicimos 2 propuestas nosotros. Primero, el otorgar el canon que se genera en el distrito donde se extrae los recursos para que la propia comunidad campesina vía los núcleos ejecutores pueda ejecutar su agua potable, su carretera, centro educativo, las obras que necesita. Los conflictos sociales se generan cuando estas comunidades van, le tocan la puerta al alcalde, le dice alcalde tenemos la necesidad del agua potable, dice no tengo plata. Van a donde provincia, no tengo plata. Van a la región y así los pasean. Si el recurso natural se extrae de su distrito, entonces entregárselos directamente para que ellos puedan hacer la inversión respectiva en su localidad, en su distrito y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esa comunidad,
yo estoy de acuerdo. ¿Cómo no estar de acuerdo porque reciban en forma directa este beneficio? Yo también. Y no le estamos quitando a la región, sí, porque la región a veces ni siquiera lo ejecuta. O lo ejecuta mal, quitando, ¿no?, a la universidad, o lo ejecuta mal, o hace sus arreglos, tipo Vladimir Cerrón con Belaún del Ocio. No, directamente la comunidad. Y el modelo de núcleos ejecutores, el que lo hemos hecho y lo hemos trabajado en FONCODES, cuando fui ministra de la Mujer y Desarrollo Social, cero corrupción, porque la propia comunidad hace la vigilancia. Y fuimos un poco más. Fuimos un poco más. Esa es la propuesta que hace la señora Fujimori. Nosotros planteamos que se pueda entregar en propiedad el subsuelo a las comunidades dueñas de la tierra. Solo así recién podríamos ver como socios de las empresas mineras sentados en el directorio a las comunidades dueñas del territorio. En este momento le corresponde la tierra, el subsuelo al Estado. Bien podría hoy tomarse ese paso. De tal manera, esos tres programas sociales, estoy de acuerdo, y de poder trabajar de la mano con las organizaciones sociales que son lideradas por mujeres, comedores, vaso de leche, las juntas educativas, en las juntas de salud. Creo que ahí hay una... Ha hablado del PRONA también, ¿no, Keiko? Sí. Retribuir. Ajá. La propuesta esa del canon me resulta sumamente interesante porque promueve la formación de este círculo virtuoso. Una persona que está directamente afectada por el impacto de la minería va a mejorar su casa, va a consumir del mercado de la zona, va a vestir mejor a sus hijos, va a alimentar mejor a sus hijos, y eso estamos hablando de impacto directo cuando se eleva, ¿no?, el dinero en la casa, el ingreso familiar. Entonces, a mí, desde ese punto así tan doméstico, me parece sumamente importante. Hay un sector especialista en el tema que lo apoya y otro que lo critica porque sustentan esa crítica en que se le quita la capacidad de gasto público, de inversión pública a los gobiernos regionales. Y aquí yo le hago una pregunta, a usted que ha sido funcionaria pública por tanto tiempo, ¿no puede ver otro mecanismo el gobierno central para otorgarle la capacidad de inversión al gobierno regional? Sin el canon, ¿el gobierno no puede hacer nada? Entonces preguntaríamos en Lima. Lima no recibe canon y sí ejerce la función de ejecutar sus obras en los distritos de Lima. El derecho que tienen las comunidades de recibir directamente el beneficio incluso desterraría o disminuiría tal vez a cero los conflictos sociales, porque ya no estarían metidas estas ONGs que viven de los conflictos sociales, alimentándolos porque no reciben los recursos en forma directa. Bajaríamos los conflictos sociales porque ellos directamente administrarían estos recursos. Entonces, mire, doble beneficio tendríamos nosotros al ver que los directamente donde está el recurso natural se beneficiarían con estos ingresos por el canon. El Estado es uno solo, la caja se distribuye de uno solo, de tal manera que habría forma de compensar. Por supuesto, ahí tenemos las alianzas público-privadas. Quiere decir que el inversionista privado puede adelantar sus impuestos, obras por impuestos, y poder ejecutar obras. Es cuestión de abrirse la mente, de poder trabajar creativamente en el Estado. ¿E internacionalmente hay algún ejemplo que podamos seguir? Mira, lo que nosotros hicimos, una cosa interesante. Internacionalmente tomamos el proyecto, acá lo llamamos Proyecto Perú. ¿En qué consistió este Proyecto Perú? El presidente García instruyó a la ministra Verónica Zavala, en ese entonces ministra de Transportes y Comunicaciones. Necesito entregar al Perú carreteras, vías de comunicación, quiero transitabilidad en distintos lugares donde en este momento no los tiene. La ministra le informa y le dice, presidente, los estudios de una carretera más o menos duran 2 o 3 años. La licitación y la ejecución más la licitación, estamos hablando más o menos para iniciar ejecución al 5º año. O sea, cuando nos vayamos recién podrían estar ejecutando la carretera. El presidente dijo, no lo quiero. No hay otro sistema. Y se tomó un sistema que lo está trabajando el Banco Interamericano de Desarrollo, juntamente lo implementó en Chile y otros países, donde se
trabajaba en el ancho de la carretera y se hacía un pavimento económico y además se licitaba para que una empresa pudiera darle mantenimiento permanente por un tiempo determinado. Inicialmente fueron por 5 años. Uh-huh. Con el proyecto Perú, que se hizo 85 a nivel nacional, se garantizó la transitabilidad en aquellos lugares donde no había forma, porque cuando se presentaba el proyecto al mes, el mes decía, no es viable porque no se garantiza transitabilidad, no hay carros que garanticen que esta carretera sea necesaria. ¿Cómo iba a ser cómo se iba a demostrar esa viabilidad si por el estado de la carretera no transitaban los vehículos? Se hizo este proyecto Perú. Hoy tenemos a nivel nacional carreteras con transitabilidad y que en algunas de ellas se han hecho ya el proyecto para ejecutar el proyecto de una carretera definitiva. Uh-huh. Eso es un buen aporte. Eso se hizo en el extranjero y lo tomó el Perú porque son medidas exitosas que pueden también tomarse y hacerse en el Perú. Uh-huh. Y eso fue con el programa Perú en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estas cosas se pueden hacer. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero yo he criticado mucho que Keiko Fujimori no pueda plantear, argumentar como lo está usted haciendo ahora, esas propuestas. Yo siento que hasta sus archienemigos políticos, como el señor Cateriano y otros, defienden mejor esta propuesta, esta que me resulta sumamente importante. Yo ayer en Combaters por Willax le consultaba al congresista Arce su opinión. Él está del otro lado, que le quita capacidad de inversión pública a los gobiernos. Y yo, perdón, pero si el congresista Arce estaba en el corredor minero del sur junto a los comuneros de Las Bambas, justamente hablando de este tema. Entonces, yo no sé si aquí hay un abandono de la coherencia, de los principios, de la forma de ver las soluciones para estos principales problemas que tenemos en el país, como los conflictos sociales. Repito, yo espero que Keiko Fujimori pueda sustentar así sus propuestas públicamente en un debate nacional para poder convencernos de si es o no la mejor opción. Muchísimas gracias, señora Nidia Vilches. Yuri, muchas gracias y siempre para poder aportar propositivamente al país y no dejo de lado, el Perú necesita de unidad nacional más que conflictos entre los partidos políticos y en este caso entre candidatos. Respeto a las mujeres, hay violencia contra la mujer política, sí, y lo estamos viendo ahora, y las ONGs feministas no existen, no hablan, no opinan. Muchas gracias, Judy. Buenos días. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.